Ahora su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿no cree que se debe derogar ya el Real Decreto 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en materia educativa? Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alba de Villazán. No, creo que el Real Decreto Ley contiene dos tipos de medidas. Medidas de carácter dispositivo, en las cuales o respecto de las cuales las administraciones educativas tienen las posibilidades de graduar su aplicación en función de su grado de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en función de la propia situación real de su sistema educativo, y medidas que son simplemente de racionalización y mayor eficiencia del gasto. Mire, ese Real Decreto Ley no es un fruto de una situación económica, como sugiere el texto de su pregunta, sino que es fundamentalmente la respuesta a la necesidad de unas exigencias de consolidación fiscal que tienen que atender no el Gobierno del Estado, sino las comunidades autónomas. En ese sentido, ha sido funcional y las medidas de carácter permanente que contempla han racionalizado y han hecho más eficiente el gasto. Señor ministro, con el eufemismo de racionalizar el gasto educativo, este Real Decreto, que parece que usted ve tan beneficioso, ha permitido incrementar el número de alumnos por aula. Ha permitido aumentar las horas lectivas de los profesores. Ha prohibido cubrir las bajas por enfermedad o maternidad durante los primeros días. Ha modificado el régimen de dedicación del profesorado universitario. Ha permitido el incremento de las tasas en la universidad. Desde entonces, mientras aumenta el número de alumnos, se produce una sustancial pérdida de profesores. ¿Recuerda, señor ministro, la cifra que dan los sindicatos? Más de 36.000 profesores en los últimos años. Tiene usted un planteamiento curioso de atender más necesidades con menos recursos. Pero este planteamiento está afectando a todas las etapas de la enseñanza, tanto universitaria como no universitaria, provocando la disminución de la calidad educativa y la atención que reciben los alumnos. La enseñanza pública, señor ministro, sin medios suficientes, cada vez menos, sin dinero incluso para atender los gastos generales de luz, agua o calefacción, sobre todo en las zonas rurales, y sin profesorado capaz de cumplir con sus funciones, lo crea usted o no, está siendo. Pero el ministro, por lo que he oído decir antes, está muy satisfecho con sus reformas y dice que todo esto es un éxito. Es evidente que la educación no es una prioridad para ustedes, para el Gobierno del Partido Popular. Y así lo prueban los primeros enormes recortes del 2012, la reducción del presupuesto en 570 millones en los últimos 4 años, el cierre de los programas de cooperación territorial o el ligero incremento que se produce este año en los presupuestos, que no hacen más que consolidar los recortes que vienen aplicando desde entonces. Señor ministro, ninguna medida de ahorro que limite el derecho a la educación es justificable, por mucha crisis o por mucha situación que usted diga que hay. Ninguna. No podemos admitirlo, se lo hemos dicho siempre y se lo seguiremos diciendo. Imponer recortes en educación cuando la crisis económica ha generado tantos parados y sobre todo afecta a nuestros jóvenes es un tremendo error. Un tremendo error que yo lo calificaría de otra forma más grave aún si realmente usted no retira este decreto, que estaba justificado en unas medidas urgentes que había que realizar en determinado momento y que, si es verdad lo que dice el Gobierno, ya han pasado. Señor ministro, hay dos conclusiones que sacar de aquí. O es mentira que estemos ya empezando en una recuperación, como dice el Gobierno, o es mentira, termino, señor presidente, o es mentira que ustedes querían racionalizar el gasto público en materia educativa. Lo que querían era desmantelar totalmente la educación pública. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Alba de Villazán. Mire, me voy a referir a lo que la gente entiende como el parámetro más importante que se desprende de ese Real Decreto Ley, que es el que se refiere al número de alumnos por aula. Y le voy a comparar
lo que había en el curso 2011-2012, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, y lo que había en el curso 2013-2014, después de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Y usted me dirá, yo le voy a dar los números que están a su disposición. En educación infantil, en 2011-2012, 22 alumnos por aula; 2013-2014, 21,9 alumnos por aula. En primaria, 21,4 en 2011-2012, 21,6 en 2013-2014. En educación especial, 5,4 y 5,4. En educación secundaria obligatoria, 24,5 y 25,1. En bachillerato, que era donde decían ustedes que se iba a producir el mayor incremento del número de alumnos por aula, 26,0, 26,7. En formación profesional de grado medio, 20,8, 21,1, y en formación profesional de grado superior, 21,4, 22,1. Esta es la realidad. Y la realidad es que el presupuesto de becas se ha incrementado como no se había incrementado nunca, y la realidad es que el presupuesto del Ministerio y el presupuesto en particular en materia educativa creció en 2014 respecto a 2013 y vuelve a crecer en 2015 respecto a 2014. Y la realidad es que no hay un solo indicador educativo, ni uno solo, en el que los resultados en el último curso que disponemos, el curso 2013-2014, sean inferiores a los que había en 2011. Y la realidad es que nunca ha habido en la historia de España tantos becarios en la universidad como en la última convocatoria. Así que, si ustedes quieren discutir en serio de resultados educativos, de inversión educativa y de organización de la educación, se lo he dicho y se lo repito, estamos perfectamente preparados para entablar esa discusión. Pero cambien un poco el discurso y atiendan un poco más a los resultados, porque los resultados son bastante interesantes. Muchas gracias, señor presidente.